Es el humillante final de un icono bancario. El gobierno suizo forzó la adquisición de Credit Suisse por su rival UBS por debajo del valor de mercado. Suiza teme que la falta de protección a los depositantes pueda desencadenar una crisis bancaria mundial. La quiebra de un banco relevante a nivel global habría causado un trastorno económico irreparable en Suiza y en todo el mundo. El Consejo Federal considera que la adquisición de Credit Suisse por UBS sienta las bases para una mayor estabilidad tanto en Suiza como a nivel internacional. El segundo banco más grande de Suiza llevaba tiempo con dificultades en varios frentes, sumido en escándalos, en batallas legales y registrando crecientes pérdidas. Problemas de largo recorrido que se agudizaron con el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank en los Estados Unidos, que dejaron claro el pánico de los inversores. Las esperanzas de muchos es que los problemas financieros sean exclusivos de Credit Suisse y, por tanto, puedan ser contenidos por UBS. Pero varios expertos advierten que podría no ser así. Cuando una gran institución tan interconectada como esta tiene dificultades, siempre existe el riesgo de contagio. Los organismos reguladores y los bancos centrales deberían tratar de anticiparse al problema. Los bancos centrales se enfrentan a una caída de la confianza en la estabilidad del sistema financiero, pues tanto los inversores como los depositantes temen una inminente crisis crediticia. Los líderes de China y Rusia celebraron esta semana una nueva era en sus relaciones en Moscú. Xi Jinping y Vladimir Putin firmaron un acuerdo para ampliar los lazos comerciales y energéticos bilaterales, dando a Putin lo que las sanciones occidentales pretenden negarle: dinero en efectivo para financiar su guerra en Ucrania. Sobre todo después de la retirada de empresas occidentales de Rusia tras la invasión de Ucrania. Estamos dispuestos a apoyar a las empresas chinas para reemplazar la producción de las compañías occidentales que abandonaron Rusia. En la reunión se alcanzaron algunos acuerdos bilaterales, especialmente en el campo de la energía. Rusia quiere seguir suministrando gas a China en los próximos años. Para ambos se trata de una etapa en la que China se presenta como pacificadora entre Rusia y Ucrania. I'm super excited to announce that more than 150 million Americans are on TikTok. Usar la aplicación parece más sencillo que defenderla. Zhou Zichu tuvo que enfrentar un interrogatorio hostil ante una comisión del Congreso. El Partido Comunista Chino es capaz de utilizar esto como una herramienta para manipular a América. No confiamos en que TikTok abrace los valores americanos de libertad, derechos humanos e innovación. TikTok ha elegido repetidamente el camino de más control, más vigilancia y más manipulación. Su plataforma debería ser prohibida. Lo que muchos querían saber era hasta qué punto la dirección de TikTok estaba vinculada al gobierno chino. Y Zhou negó repetidamente que recibiera presiones de Pekín. Desde que soy el CEO de esta compañía, no he mantenido ninguna conversación con funcionarios del gobierno chino. La aplicación es propiedad de la empresa china ByteDance. Los críticos afirman que Pekín podría obligar a TikTok a entregar información sobre millones de estadounidenses, algo que TikTok niega. Congresista, no he visto ninguna prueba de que el gobierno chino tenga acceso a esos datos. Nunca nos lo han pedido, no los he proporcionado. Sabes que lo encuentro bastante absurdo. He mirado y no he visto pruebas de esto. Para tranquilizar a los presentes y a nuestros usuarios, nuestro compromiso es trasladar los datos a Estados Unidos para que sean almacenados por una empresa estadounidense supervisada por personal estadounidense, por lo que el riesgo sería similar al de acudir a cualquier empresa estadounidense para pedir datos. Trasladar los datos a Estados Unidos forma parte del proyecto Texas, un plan que, según TikTok, los mantendrá fuera del alcance de China. Pero ni el proyecto Texas ni las garantías de Zhou convencieron a los legisladores. Si se prohíbe, 150 millones de estadounidenses perderían acceso a la aplicación de vídeos cortos.
La mayor economía europea podría evitar entrar en recesión este año. Esto según el Consejo Alemán de Expertos en Economía, que pronostica un crecimiento de 0,2 puntos en el PIB de Alemania hasta finales de año, gracias a una mayor estabilidad de suministro de energía del país. Ucrania llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir un plan de ayuda por 15.600 millones de dólares, convirtiéndolo en el primer país en guerra en recibir un préstamo del FMI. El acuerdo sería uno de los mayores paquetes de financiación que Ucrania ha recibido desde que fue invadida por su vecino Rusia. Según cálculos del Banco Mundial, reconstruir la economía ucraniana costará unos 411.000 millones de dólares. Sri Lanka recibirá el primer tramo de financiación del Fondo Monetario Internacional. El FMI ha aprobado un rescate de casi 3.000 millones de dólares para el país insular y la entidad subrayó que los desembolsos estarán vinculados a revisiones semestrales. El último informe del Banco Interamericano de Desarrollo prevé un magro crecimiento para Latinoamérica y el Caribe para este año. El organismo internacional señala que se espera que la región crezca un 1%, luego de que alcanzara un crecimiento mayor de lo esperado, de 3,9% en 2022. Ante este escenario, el BID anticipa que los países latinoamericanos podrían tener niveles de deuda relativamente altos, por lo que propone mantener o endurecer la política monetaria en América Latina y el Caribe para controlar los actuales y preocupantes índices de inflación en la región. Temperaturas extremas, tormentas, sequías, inundaciones, el deshielo del Ártico. El clima extremo lleva décadas golpeando el planeta con consecuencias catastróficas. Durante todo este tiempo, científicos y expertos de la ONU han hecho un llamado para limitar la velocidad del calentamiento global. Y ahora han vuelto a advertir de que el tiempo apremia. La humanidad camina sobre una delgada capa de hielo y ese hielo se está derritiendo rápidamente. Como detalla el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el ser humano es responsable del calentamiento global prácticamente en su totalidad en los últimos 200 años. La velocidad con la que aumenta la temperatura en el último medio siglo es la más alta de los últimos 2000 años. Las concentraciones de dióxido de carbono son las más altas en al menos 2 millones de años. El clima es una bomba de relojería. Por ello, les pide a los países ricos que sean neutrales en sus emisiones de dióxido de carbono para 2040, lo que significa que tienen que alcanzar sus objetivos antes de lo previsto. Alemania quería alcanzar ese objetivo en 2045, pero el país se está quedando atrás, especialmente las áreas de transporte y renovación de edificios. Lo que ocurra en el resto de la década será extremadamente importante. Uno de los problemas es que se sigue gastando mucho dinero en la extracción de combustibles fósiles y no en frenar el cambio climático. Es necesario aumentar la cantidad actual en hasta un 600%. Pero hay esperanza. Los expertos de la ONU afirman que se dispone de los conocimientos científicos necesarios para limitar el cambio climático. El apoyo financiero existe, al menos en teoría, solo hay que utilizarlo adecuadamente. Las amenazas son cada vez más agresivas en Tijuana. Los carteles operan contra propietarios de terrenos o negocios, como este hombre, que no quiere revelar su identidad. Me dejaron una corona dedicada a mi familia, deseando feliz Navidad. En otra de mis propiedades dejaron una cabeza de un cerdo decapitada. No me atreví a denunciar porque son gente que tienen conocidos. Entonces, el ir a levantar una denuncia no te ayuda en nada. En lugar, a veces te perjudica porque si les llega a pasar algo a ellos, se dejan ir sobre uno. Según un sondeo de la American Chamber en México, un 83% de las empresas reporta una baja confianza en las autoridades y casi 8 de cada 10 señala que la ilegalidad tiene un impacto en su desempeño. Así lo ha detectado también la organización civil Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, como cuenta su presidente en Baja California sobre el caso de la extorsión. Hay una gran falta de denuncia. Es un delito que tiene más de un 98% de falta de denuncia. Y lo cuarto, que es lo más delicado, que es un delito que va escalando. Empieza con una amenaza, empieza con algún tipo de daño en propiedad ajena,
luego vienen lesiones a las personas. El llamado pago por protección que la delincuencia organizada aplica a las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, puede ir de $20 semanales a $3.000 mensuales, además de pagos por instalarse. El cobro de este impuesto criminal ya es el principal delito que sufre el sector privado en México tras el aumento de un 17% durante 2022, según estudios de la firma Standard & Poor's. Pensemos en los 10 estados que más atraen inversión extranjera directa. Todos estos estados agrupan el 66% de las denuncias de extorsión a nivel nacional. Tijuana es una de las 5 urbes más violentas del mundo según el ranking de asociaciones civiles como Consejo Ciudadano y Justicia Penal. Pero su fiscal estatal, Ricardo Carpio, considera que es un lugar seguro para los empresarios, aunque reconoce que las compañías deben tomar esquemas de seguridad por cuenta propia. En el caso que actualmente tenemos nosotros noticias de que de manera excepcional ocurrirán algunos eventos de delitos menores en algunos lugares de emprendimiento. Típicamente las grandes empresas mantienen seguridad contratada de forma particular, adicional a la que el Estado les ofrece. Datos oficiales arrojan que el sector privado desembolsó cerca de $4.000 millones en medidas preventivas, un aumento en ese gasto que refleja la preocupación de las compañías frente a la amenaza criminal. El Instituto para la Economía y la Paz estima que la violencia en México provoca pérdidas por el valor del 20% de su PIB. Entre otras, espanta la inversión extranjera.